En esta oportunidad nos toca hablar del arquitecto Alvar Aalto. Él nace el 3 de febrero de 1898 en Finlandia. Su padre, quien realizaba proyectos medioambientales, le puso en contacto con la protección finlandesa para con la naturaleza. Su madre, por otro lado, era profesora. Estudió bachiller en Jyväskylä y arquitectura en lo que hoy en día es la Universidad Politécnica de Helsinki. Estudios que se vieron interrumpidos para cumplir con su deber en la guerra civil que resultó en la independencia finlandesa en 1917. En 1921 obtuvo su título. Aalto, en el trayecto de su carrera, evolucionó hacia la búsqueda de la calidez y el acercamiento a la naturaleza. Nunca pretendió ser moderno, solo crear espacios y objetos que mejorasen la vida de las personas. Y sin embargo, su legado se mantiene vivo y emocionante como el primer día. En 1923 abrió su propio estudio de arquitectura en Jyväskylä, el cual se construye en el año 1955, la cual está a pocos metros de su casa, donde era su oficina anteriormente. En 1925 contrajo matrimonio con Aino Marcio, una arquitecta que colaboró en varios de sus proyectos. Ambos eran ayudantes de Erik Brickman. En Turku, en sus comienzos en la profesión, fue de los primeros y de los más rápidos en hacer este cambio y en practicar el racionalismo en obras ya significativas, como el edificio para el periódico de Turku en 1928. Se trataba de un edificio de usos múltiples con una imprenta y rotativa en el sótano, tiendas de alquiler a nivel de la calle, una sala de composición y redacción del periódico una planta más arriba, las oficinas de redacción en el segundo piso, 9 apartamentos en la tercera, un hotel de 29 habitaciones en el cuarto y finalmente en el último piso el proceso de grabado en el lado del patio y un apartamento de lujo con una terraza en la azotea con vistas a la calle. Juntos crearon el Sanatorio de Paimio en 1933, el restaurante Savoy en 1937 y la famosa Villa Mairea en 1937, en la que Aino Marcio creó el diseño de interiores y el mobiliario. Este matrimonio hizo de la creación de su casa y oficina un gran taller de pruebas, que le sirvió para experimentar materiales e innovar aspectos técnicos. Una combinación de arquitectura vernácula escandinava con los estilos moderno y funcionalista. También durante esa época participó del pensamiento de varias vanguardias, especialmente de la Bauhaus. En 1928 fue nombrado miembro de la SIAM, los congresos más importantes de la arquitectura moderna, donde participaban arquitectos de la altura de Le Corbusier. Alvar ganó en 1927 un concurso para diseñar la biblioteca de Viipuri. En ese momento, Viipuri era una próspera ciudad portuaria, industrial y comercial, situada cerca de la inestable frontera oriental del país con la URSS. La construcción finalizó en 1935, pero su permanencia en Finlandia sería efímera. El gobierno finlandés cedió oficialmente Viipuri a la Unión Soviética, mediante un tratado después de la Guerra de Invierno, en 1939-1940. Aunque esta fue recuperada por las tropas finlandesas durante la Segunda Guerra Mundial. Luego sería retomada por los soviéticos en 1944. Situada en el centro de los combates y evacuada gran parte de su población, Viipuri perdió más de la mitad de sus edificios como consecuencia de la guerra.
la que había sido la segunda ciudad más poblada de Finlandia, se había convertido rápidamente en una ciudad fantasma. En 1935 comenzó Artec. Su promotora de artes visuales era Maire Gulliksen y el historiador del arte Niels Gustav Hall. Los fundadores eligieron un nombre no finlandés. El neologismo Artec estaba destinado a manifestar el deseo de combinar el arte y la tecnología. Esto se hizo eco de una idea principal del movimiento de estilo internacional, especialmente la Bauhaus, para enfatizar la experiencia técnica en producción y calidad de materiales. En lugar de una ornamentación histórica, ecléctica, comenzó a diseñar muebles como una extensión natural de su pensamiento arquitectónico. Su primer mueble moderno fue creado en 1931-1932 para el Sanatorio de Tuberculosis de Paimio en Finlandia. Artec se estableció en 1935 para comercializar y vender muebles, iluminaciones y textiles para él y su esposa Aino, particularmente en los mercados internacionales. A través de sus innovaciones en forma y línea, el nombre de Alvar Aalto también se ha vuelto importante en la historia del diseño. De hecho, Aalto alcanzó la fama por primera vez en Europa continental como diseñador de muebles y solo más tarde como arquitecto. Su contribución al diseño de muebles fue uno de los principales logros por derecho propio. El mobiliario y la iluminación de Aalto forman el corazón de la gama Artec. El MoMA ha colocado durante mucho tiempo a Aalto entre las figuras clave de la arquitectura y diseño moderno. Presentó la primera exposición y publicación del museo dedicada a su trabajo en 1938, Alvar Aalto, Arquitectura y Muebles. En 1984, el MoMA presentó una exposición dedicada a sus muebles y vidrio, Alvar Aalto Future and Glass. Seguida en 1998 por la primera retrospectiva a gran escala en los Estados Unidos para presentar dibujos y modelos originales de su arquitectura. Que coincidió con el centenario de su nacimiento. En 1942 se lo eligió como presidente de la Asociación de Arquitectos Finlandeses. Este mismo año deja su puesto como director de Artec y comienza a viajar hacia el oeste y el sur de Europa. Él viajaba para visitar a sus amigos. Uno de ellos era Leyer, un famoso pintor. Y los escultores como Calder, Arp y Brancusi. Luego, en 1937, fue nombrado miembro corresponsal de la Riga de Inglaterra y en 1939 caballero de la Legión de Honor de Francia. A partir de 1938 realizó varios viajes a Estados Unidos y ese mismo año inauguró la exposición ambulante de su obra e impartió lecciones en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Con motivo de la Exposición Mundial viajó en 1939 a Nueva York para construir el pabellón finlandés y empleó al año siguiente para hacer un viaje por los Estados Unidos. Todavía en 1940 recibió un contrato de investigación en torno a los problemas de reedificación. El proyecto de ciudad modélica American Town, del Colegio de Arquitectos del Instituto de Tecnología de Cambridge, Massachusetts. Entre 1946 y 1948 volvió a Cambridge como profesor invitado. En 1942 inició la fundación del Instituto Finlandés para la Estandarización de la Arquitectura y entre 1943 y 1958 asumió la presidencia de la Asociación de Arquitectos Finlandeses.
La Baker House fue diseñada en 1946, mientras era profesora en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se encuentra el dormitorio. Recibió su nombre en 1950, después de que el decano de estudiantes del MIT, Everett Moore Baker, muriera en un accidente de avión de ese año. El dormitorio es una serpiente curva que se desliza en su sitio y refleja muchas de las ideas de estrategia formal de Alto, lo que lo convierte en un dormitorio que está habitado y estudiado por estudiantes de todo el mundo. El sitio corre a lo largo del lado norte del río Charles y desde el principio de los planes de Alto buscan encontrar formas de maximizar la vista del río para cada estudiante. Los primeros bocetos muestran grupos de habitaciones orientados al sur, y debido a que una losa simple de un solo lado no contendrá suficientes habitaciones, se buscó otras formas como por bloques paralelos en el escalón, por extremos en forma de abanico y por el polígono suave gigante, resolviéndose en una curva sinuosa que finalmente fue adoptada. Alto se negó a que las habitaciones estén orientadas al norte, ya que quería que todas las habitaciones tengan vista al lago. En el año 1949, su esposa, Aino Marcio, fallece. Ocupando el centro de una pequeña ciudad agrícola de Finlandia, el ayuntamiento de Seinäjoki puede parecer casi demasiado monumental para su contexto. Diseñado en el año 1949, el ayuntamiento es un estudio en oposición. Los elementos del clasicismo y lo monumental se mezclan con la modernidad y la intimidad para formar un nuevo punto central cohesivo para la comunidad. El complejo cívico debía comprender una cámara del consejo, oficinas del gobierno local, una biblioteca comunitaria, departamentos para el personal y locales comerciales que finalmente permitirían que las funciones del ayuntamiento se expandieran más allá de sus parámetros originales. El complejo consta de 2 edificios de ladrillos con marcos de madera, el bloque rectangular de la biblioteca y el edificio gubernamental en forma de U. Estos 2 edificios actúan como un muro de contención que permitió llenar el patio central con tierra excavada de la ladera del sitio. Por lo tanto, el patio se eleva un piso sobre el paisaje circundante. La Universidad de Jyväskylä en 1951. Después de entrar en un concurso de planificación general para el Instituto de Pedagogía de Jyväskylä, a finales de mayo de 1951, Alvar Aalto fue inmediatamente el encargado para comenzar el trabajo en los diseños de cada uno de los edificios individuales que serían añadidos en medio del complejo existente. Fue galardonado con el primer premio Conurs, siendo una reminiscencia de algunos de sus proyectos anteriores. El patrón de U, formado por edificios, enmarca el espacio central abierto, desde donde se puede acceder a pie o en un campo de deporte. La construcción de la Escuela de Formación para los Profesores se inició en 1953, en una colina de pinos cerca del centro de la ciudad. Conocido por la incorporación de vistas maravillosas de la naturaleza en su arquitectura, Aalto diseñó un complejo de edificios en la cima del variado terreno, con el que él se encontraba familiarizado después de haber pasado su infancia y su educación en un ambiente similar. El edificio principal se compone de un auditorio en forma de abanico, un aula rectangular de 3 pisos llenos de aulas, y un ala para el laboratorio. Todos ellos se conectan con una sala que contiene una escalera inspirada en Venecia.
El énfasis de Aalto en la materialidad y la combinación de paredes blancas con madera, ladrillo y vidrio está fundamentalmente presente en todos estos edificios, en particular en el principal. También enfatizó en las vistas de la naturaleza desde el interior del edificio. En 1952 se casa con Elisa Mäkiniemi. Al igual que Aino, era arquitecta y colaboradora. Ella trabajó junto a Alvar hasta el día de su muerte, y luego ella se encargó de dirigir y completar los proyectos inconclusos de Alvar. 2 años más tarde inicia la fundación del Museo Finlandés de Arquitectura Moderna. Poco después de la muerte de Aino, comenzó el diseño de un lugar para sus escapadas de verano en la orilla occidental de la isla Muratsalo, Finlandia. Mientras lo diseñaba, este proyecto se convirtió en un estudio experimental de materialidad, construcción de arquitectura y filosofías. Una de las características de esta casa son sus paredes de patio central, que reflejan esta naturaleza de lo experimental, ya que hay más de 50 tipos diferentes de ladrillos que están dispuestos en varios patrones. Lo principal es su patio interior, pero siempre cuidando las vistas, que esta vez eran hacia el lago Päijänne. Esta casa se construye en el año 1953. A partir de 1955 fue miembro de la Academia Finlandesa, de la que fue presidente entre 1963 y 1968 y después miembro honorario. La Maison Louis Carré se encuentra a unos 40 kilómetros al suroeste de París. Es una de las casas privadas más importantes, perteneciente a Louis Carré, un destacado comerciante de arte francés con un gran interés en la arquitectura. Lo que él quería era que la casa pudiese alojar a varios huéspedes al mismo tiempo para las visitas relacionadas al arte, y a su vez fuera una casa de carácter privado. En 1956 le encargó a Alvar su casa y 3 años después la llevó a la realidad. Lo que hizo Aalto fue colocar en la cima del terreno la casa, para darle esa intimidad que Lewis le había pedido, ya que de este modo le daba la cualidad de santuario, y a su vez la proporción de las vistas ideales hacia el sector sur. La característica más importante del exterior es la gradual inclinación de la cubierta, que simula la extensión de la colina. Los materiales utilizados en esta obra fueron elegidos criteriosamente. El exterior se encuentra materializado con ladrillos de corte limpio de color blanco. La piedra es arenisca local, la misma empleada en la Catedral de Chartres, localizada a 20 kilómetros de distancia. Si bien se utiliza madera de pino de Finlandia en el interior de la obra, las lamas verticales se revelan ocasionalmente también en el exterior, tomando principal protagonismo y exponiéndose de manera más prominente en la entrada principal. Se puede decir que esta obra es una combinación de la vida pública y privada de manera exponencial. La iglesia que le llega el 5 de noviembre de 1958 y la finaliza su construcción en el año 1962. Herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast in Wolfsburg, der Autostadt. Hierher pilgern aber nicht nur autobegeisterte Menschen, sondern auch viele Kirchenliebhaber. Denn hinter mir steht eine der schönsten modernen Kirchen Deutschlands, die Heiliggeistkirche. Und neben mir ist jetzt Dagmar Schnabel vom Kirchenvorstand. Hallo Frau Schnabel. Guten Tag, dann lassen Sie uns doch in die Kirche reingehen. Ja, ich bin schon gespannt, wie sie von innen aussieht.
Entworfen wurde die Kirche von Alvar Aalto, einem der bedeutendsten Architekten des vergangenen Jahrhunderts. Seit über 50 Jahren faszinieren die Schlichtheit und Eleganz der Kirche nicht nur gläubige Menschen. Beeindruckend ist vor allem die Deckenkonstruktion des Gotteshauses. Die Kirche hat eine wirklich tolle Raumatmosphäre, besonders durch die geschwungenen Bögen. Wie wirkt denn das auf die Gottesdienstbesucher? Kommen rein und fühlen sich irgendwie angezogen durch eine Welle, die ihnen entgegenkommt, und es ist weit und offen und diese Woge hat etwas, so einen Sog, und sie stehen da und sind begeistert, und wenn sie rausgehen, dann gehen sie in die Helligkeit, in die Welt hinein, gestärkt durch diesen Gottesdienst und durch diese ganze Atmosphäre. Su nombre significa Iglesia del Espíritu Santo. Aparte de iglesia, es un centro comunitario, una guardería y un área colectiva para los pastores. Se trata de una iglesia evangelista luterana, finalizada en el año 1968. Este edificio es uno de los destacados testimonios arquitectónicos del modernismo internacional en Alemania. Situada en una pequeña colina en el centro de la vida urbana de Wolfsburg. La parte del edificio que da al centro comercial cuenta con una fachada revestida en mármol de Carrara y su fachada carece completamente de ventanas, que tiene un significado simbológico, ya que se opone al bullicio del centro comercial que está bien cerca. En el lado este, un campanario independiente descansa sobre columnas de hormigón escalados. Aalto inicialmente la había proyectado con 12 columnas, sin embargo solo 9 fueron construidas. La espalda se compone de varios cubos de tamaños distintos que están asimétricamente escalonados hacia la colina. Estos cubos forman el centro de la comunidad e incluyen oficinas, una biblioteca, sala de club, cocina y salas comunes. El 11 de mayo de 1976, Alvar Aalto fallece. Niin minun tietysti täytyy muutama sana sanoa, mutta vaikeus on siinä, että minä en omasta rakennuksestani. Minä en voi sanoa plus enkä miinus. From above, everyday word seems turning into love song. When you speak, angel, sing from above. Everyday word seems
architecture was life for the Altos, and it was really the essence of who they were. From above, everyday would seem turning love zone. When you speak, angel, sing from above. Everyday would seem from above. Everyday would seem turning love zone. When you speak, angel, sing from above. Everyday would seem when you speak, angel, sing from above. Everyday would seem turning love zone.